Esposa descubre un secreto terrible del marido, pero la verdad detrás de la traición es aún más dolorosa de lo que jamás podría imaginar. Tras leer un mensaje en su celular, sus manos temblaron mientras sostenía el teléfono. Lo que ella hace después es algo que nadie podría prever. Patricia siempre había tenido una vida tranquila y predecible. Su matrimonio con Armando, aunque ya no contaba con la pasión de los primeros años, era una sociedad sólida, o al menos eso era lo que ella pensaba. Marina, su hermana menor, siempre estaba cerca, casi como una segunda hija para ella, alguien en quien Patricia nunca desconfiaría, hasta que las pequeñas cosas empezaron a surgir. Todo comenzó con una llamada telefónica a altas horas de la noche, el tipo de llamada que despertaría la curiosidad de cualquiera. Pero Armando dijo que era trabajo. Patricia le creyó, o al menos trató de hacerlo. Esa noche fue la primera vez que Patricia notó algo extraño. Armando colgó el teléfono demasiado rápido, como quien oculta un secreto. Parecía nervioso, algo inusual en él. Patricia intentó alejar esos pensamientos, pero esa sensación incómoda no la dejaba tranquila. Y luego, vino la mirada. Esa vez en la que Marina y Armando estaban juntos en la sala, conversando sobre algo trivial, y la mirada entre ellos duró más de lo que debería. Era sutil, casi imperceptible, pero para Patricia fue como un impacto. ¿Estoy imaginando cosas?, pensó. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Pasaron los días, pero la desconfianza solo crecía. Mensajes en el celular de Armando con el nombre de Marina aparecían cada vez más seguido. Conversaciones sin importancia, bromas internas que Patricia no comprendía. Intentaba racionalizar, después de todo, eran familia, conversaban todo el tiempo. No puede ser nada, se decía a sí misma, pero su corazón seguía inquieto. Una tarde, mientras Patricia limpiaba la casa, el celular de Armando, olvidado en el sofá, vibró. Dudó por un segundo, pero la curiosidad ganó. Era un mensaje de Marina: te veo más tarde, como siempre. La garganta de Patricia se secó, y sus manos temblaron mientras sostenía el teléfono. No sabía qué hacer. ¿Enfrentarlos en ese momento? No, aún no. Necesitaba tener certeza. Y necesitaba prepararse. Esa noche, mientras Armando dormía a su lado, Patricia miraba al techo, reviviendo cada momento en que las piezas empezaron a encajar. El beso apresurado que le daba al salir de casa, las excusas débiles sobre el trabajo que nunca parecía terminar. Patricia comenzó a unir todo, y la imagen de Armando y Marina juntos se volvía cada vez más clara en su mente. Era una traición doble, del hombre que amaba y de la hermana a la que siempre había protegido. Por fuera, Patricia parecía la misma. Seguía sonriendo, seguía siendo la esposa y la hermana que todos conocían. Pero por dentro, algo había cambiado. Se sentía traicionada, sí, pero también sentía una ira fría creciendo dentro de ella. Voy a esperar, pensó. No se van a salir con la suya tan fácilmente, y así, con el corazón destrozado, Patricia empezó a elaborar un plan. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Si iba a desenmascararlos, sería en el momento justo. Un momento que ellos jamás olvidarían. En cada reunión familiar, en cada sonrisa falsa de Armando y Marina, Patricia observaba todo. Nada escapaba de sus ojos atentos. Cada detalle, cada gesto, cada palabra, ella estaba en silencio, pero por dentro, el caos hervía. Ustedes creen que están seguros, pero pronto todo esto va a terminar, pensaba, mientras la ira silenciosa era lo único que la mantenía firme. Desde el momento en que Patricia decidió no enfrentar a Armando y Marina de inmediato, algo cambió dentro de ella. El sufrimiento seguía allí, pero ahora estaba controlado, domesticado, como una fiera al acecho. Se miraba al espejo y, por fuera, seguía siendo la misma mujer de siempre. Pero, por dentro, era como si un plan se estuviera formando, pieza por pieza, sin que nadie a su alrededor lo notara. La sonrisa que les daba ahora tenía un propósito oculto. Necesitaba que creyeran que estaban a salvo, para que la caída fuera aún más dolorosa. A la mañana siguiente, Patricia estaba en la cocina preparando el desayuno. Armando entró, y ella lo observó mientras él tomaba la taza. Sus ojos evitaron los de ella por un segundo, pero pronto volvió a sonreír. ¿Dormiste bien?, preguntó él, casualmente. Sí, ¿y tú?, respondió Patricia, con voz suave, como si todo estuviera normal. Genial,
Hoy tengo una reunión importante por la noche, así que quizás llegue tarde. Ella sonrió, pero por dentro, cada palabra de él parecía confirmar lo que ella ya sabía. Está bien, querido. Marina y yo saldremos a cenar, a disfrutar de una noche de hermanas. Hace tiempo que no lo hacemos, ¿verdad?, dijo ella, mientras removía el café. Armando vaciló, y Patricia notó el ligero malestar en sus ojos. Ah, qué bien, les hará bien. Intentó disimular la tensión en su voz, pero Patricia sabía que la idea de que ella pasara la noche con Marina lo ponía inquieto. Perfecto, pensó. Cuanto más nerviosos estuvieran, más fácil sería controlar la situación. Más tarde, Patricia llamó a Marina, con la misma voz dulce y despreocupada de siempre. Hermana, ¿qué tal una cena hoy? Solo nosotras, como en los viejos tiempos. Marina, al otro lado de la línea, dudó. Ah, ¿hoy? Yo no sé si pueda. ¿Tal vez otro día? Patricia rió. Ah, qué pena. Armando estará fuera hasta tarde. Pensé que sería la noche perfecta. Pero si no puedes, lo dejamos para otra ocasión. Mantuvo la voz ligera, amigable, pero sabía que Marina estaba inventando una excusa para encontrarse con él. La manipulación estaba funcionando. En los días siguientes, Patricia comenzó a mover las piezas con cuidado. Seguía siendo la esposa dedicada, la hermana amorosa, la anfitriona perfecta en las cenas familiares. Nadie, ni siquiera Armando o Marina, sospechaban lo que pasaba por su mente. Patricia les permitía creer en la ilusión de que todo estaba bajo control, de que su romance prohibido seguiría oculto. Cada sonrisa que les daba era una trampa, y ellos, ciegamente, estaban cayendo en ella. Una noche, Armando llegó a casa más tarde de lo normal. Entró por la puerta principal, cauteloso, pero encontró a Patricia en el sofá, leyendo un libro. Hola, amor, perdón por la hora, el trabajo se extendió más de lo que esperaba. Patricia levantó los ojos del libro y sonrió. Está bien, ya me acostumbré a tus noches largas. El comentario era lo suficientemente inocente, pero vio la incomodidad pasar por los ojos de él. Sabía que había algo detrás de esas palabras, pero no tenía manera de saber qué era. Patricia volvió al libro, como si nada hubiera pasado, mientras Armando subía para bañarse, probablemente preguntándose si ella sabía algo. Perfecto, pensó ella otra vez. La duda comenzaba a corroerlo. En las reuniones familiares, se aseguraba de incluir a Marina en todas las conversaciones, llamándola para ayudar en la cocina, elogiándola frente a todos. Mi hermana es maravillosa, ¿verdad? Confío en ella más que en cualquier otra persona. Y Marina, nerviosa, sonreía, sin saber si Patricia estaba siendo genuina o si había algo más en esas dulces palabras. La tensión entre ellos aumentaba, y Patricia sabía que el momento adecuado se estaba acercando. El momento en que toda esa falsa seguridad se derrumbaría. Patricia creía que su dolor se limitaba a la traición de Armando y Marina, que lo que sentía era solo el peso de la decepción hacia ambos. Pero, a medida que su plan tomaba forma, algo comenzó a surgir, algo que no formaba parte de lo que ella había imaginado. Una conversación casual con su madre, durante una visita de fin de semana, plantó la semilla de una revelación mucho mayor. Estás más distante, hija, dijo su madre, observando a Patricia mientras preparaba el café. ¿Ha pasado algo? Patricia dudó. Por un momento, quiso confesarlo todo. La traición, el plan, el odio que crecía en su pecho. Pero respiró hondo, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Solo el cansancio del trabajo, mamá. La madre de Patricia soltó un suspiro largo, mirando al fondo de la taza. Ah, hija, ¿el cansancio? A veces parece que la vida pesa demasiado, ¿verdad? No siempre todo sale como uno lo planea. Hablaba en voz baja, casi nostálgica, como si hubiera algo no dicho. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó Patricia, sintiendo un leve escalofrío. Yo, no debería contarte esto, al menos, no ahora. Pero creo que ha llegado el momento de que sepas algunas cosas sobre nuestra familia, cosas que no son fáciles de escuchar. El corazón de Patricia comenzó a latir más rápido, se sentó, completamente atenta a su madre, sintiendo que algo mucho mayor estaba a punto de ser revelado. ¿Qué estás tratando de decirme? Marina siempre fue la hija preferida de tu padre, comenzó su madre, con tristeza en la mirada.
Nunca entendiste por qué ella siempre lo tuvo todo tan fácil, por qué tú siempre tuviste que luchar por tu lugar, ¿verdad? Patricia guardó silencio. Las palabras de su madre golpeaban directamente algo que nunca había querido admitir. Siempre hubo una rivalidad silenciosa entre ella y Marina, pero Patricia pensaba que eso era normal, parte de ser hermanas. Tu padre, él tuvo un romance, continuó su madre, con voz temblorosa. Marina, ella es el fruto de ese romance. El mundo de Patricia parecía desmoronarse. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezclándose con la ira que ya ardía por la traición de Armando y Marina. ¿Estás diciendo que Marina no es realmente mi hermana? Sí, ella es tu hermana, pero de madres diferentes. Cuando la madre de ella murió, era apenas un bebé, así que decidí criar a las dos como si fueran iguales, pero nunca fue fácil, siempre supe que sentías eso, esa diferencia. La mente de Patricia daba vueltas. Eso explicaba tantas cosas, la preferencia de su padre por Marina, el por qué Patricia siempre tuvo que luchar por reconocimiento, el por qué siempre se sintió relegada. Nunca me lo contaste, ¿por qué? No quería que sufrieras más. No quería que ese dolor manchara el amor que ustedes deberían tener la una por la otra. Pero ahora, viendo cómo estás, viendo esa distancia, siento que ya no puedo esconderlo. Patricia se levantó de la mesa, incapaz de mirar a su madre. Entonces todo fue una mentira, mi vida entera construida sobre secretos. No, Patricia, las crié con amor. Pero, sí, hubo cosas que nunca supiste, y lo siento tanto por eso. El silencio llenó el ambiente. Patricia salió de la cocina, con el corazón aplastado por un dolor que ahora parecía mucho mayor. Ya no se trataba solo de Armando y Marina, se trataba de su infancia, de lo que siempre sintió pero nunca pudo explicar. Las piezas comenzaban a encajar, pero cada una traía consigo más sufrimiento. Cuando llegó a casa esa noche, Patricia miró a Marina de una forma distinta. Ella no era solo la hermana que había traicionado su confianza, era la hermana que, sin saberlo, siempre tuvo una parte de la vida de Patricia que jamás podría recuperar, y eso solo aumentaba su deseo de destruirla. «Patricia, ¿todo bien?», preguntó Marina, notando la intensidad de su mirada. «Sí, hermana», respondió Patricia, forzando una sonrisa. «Todo perfecto», y Marina, sin percatarse del abismo que se abría entre ellas, volvió a lo que hacía. Ahora, Patricia sabía que su lucha no era solo contra la traición de Armando y Marina. Estaba enfrentándose a un legado de mentiras y secretos, fantasmas de una familia que siempre había sido más compleja de lo que imaginaba. La venganza, que antes parecía algo tan directo, ahora se convertía en un laberinto emocional del cual aún no sabía cómo salir. La noche llegó, y con ella, el momento que Patricia tanto había esperado. La cena estaba servida, y alrededor de la mesa se encontraban las piezas principales de su plan. Armando, sentado despreocupadamente frente a ella, y Marina, riendo de algo que su madre acababa de comentar. El ambiente parecía acogedor, pero Patricia sabía que detrás de esa tranquilidad se escondía el caos que estaba a punto de explotar. Respiraba hondo, intentando mantener la sonrisa en su rostro, pero por dentro se formaba una tormenta. «Saben, he estado pensando», comenzó Patricia, fingiendo casualidad mientras movía la comida en el plato, «es curioso cómo la vida puede sorprendernos con cosas que nunca imaginamos. A veces, personas que creemos conocer terminan revelándose de maneras inesperadas». Marina, distraída, levantó la vista por un momento, mientras Armando parecía más interesado en el vino. Patricia sabía que estaba al borde de exponerlo todo. Era el momento que había planeado cuidadosamente, el instante en que todas las máscaras caerían. «¿Estás bien, Patricia?», preguntó Armando, notando la seriedad en su voz. «Estoy perfecta», respondió ella, sonriendo, de hecho, mejor que nunca. Su mente bullía. Sería tan simple decir esas palabras, tan simple hacer que todo saliera a la luz de una sola vez. Pero algo dentro de ella dudó. Las manos comenzaron a sudar y podía sentir su corazón acelerado. Miró a su madre, quien estaba distraída sirviendo el postre, y algo en su mirada cansada la hizo pensar 2 veces. «Tengo algo que decirles», comenzó Patricia, más seria ahora. El silencio dominó la sala, todos detuvieron lo que hacían para prestarle atención. Era el momento en que todo se desmoronaría, y la traición sería expuesta,
su mente parecía gritarle que continuara, que no retrocediera, que fuera hasta el final. Sí. ¿Qué pasa, Patricia?, preguntó Marina, inocente y desprevenida para lo que estaba por venir. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? La voz interna de Patricia le cuestionaba con fuerza. Piensa en las consecuencias, piensa en lo que esto le hará a tu familia, los vas a destruir, pero ¿y después? ¿Qué queda? La batalla dentro de ella se intensificaba, tenía el poder en sus manos, pero ahora, con todos los ojos fijos en ella, algo que no esperaba empezó a surgir: duda. Pensaba en todos los momentos de su vida con Marina, en lo cercanas que fueron en la infancia, en cómo, a pesar de todo, aún había lazos que las unían, y Armando no merecía su compasión, pero la cuestión no era sobre él, era sobre ella. Patricia titubeó. Las palabras que había ensayado tantas veces frente al espejo ahora parecían demasiado pesadas para ser dichas. Comenzó a preguntarse si, al exponerlos, realmente alcanzaría la paz que tanto anhelaba. Su plan, meticulosamente construido, ahora parecía una trampa en la que ella misma podría perderse. «Patricia, ¿estás bien?», Armando preguntó nuevamente, ahora visiblemente preocupado. Ella lo miró a Marina, miró a su madre, que siempre había sido el ancla silenciosa de su vida, y entonces, una nueva voz emergió dentro de ella, algo que no esperaba: redención. Tal vez, en lugar de destruir, podría optar por un camino diferente. ¿Realmente la venganza traerá el alivio que estoy buscando?, se preguntaba. La tensión en su pecho era aplastante, y en ese momento, Patricia se dio cuenta de que estaba ante una elección que cambiaría su vida para siempre. Podría desenmascararlos, ver el choque en sus rostros, el arrepentimiento y la vergüenza, o podría dejar que los secretos se disiparan, al igual que la ira que corroía su corazón. En realidad, dijo Patricia, levantándose lentamente mientras sus manos temblaban levemente al dejarlos cubiertos sobre la mesa, no era nada importante. Solo algo que necesitaba sacar de mi mente. Creo que he estado pensando demasiado. El alivio fue inmediato. Armando rió con nerviosismo, intentando volver a la normalidad, mientras Marina, algo confundida, siguió el ritmo de la conversación. Por fuera, Patricia sonreía. Por dentro, se sentía en guerra. No había seguido con su plan, pero la batalla aún no estaba ganada. El aire en la casa de Patricia se había vuelto pesado. Días habían pasado desde aquella noche de la cena, y las decisiones que había tomado, ya fuera el camino de la venganza o de la redención, resonaban en cada rincón de ese hogar. En la sala, Patricia observaba el vacío a su alrededor. Los recuerdos estaban en todas partes, y cada uno de ellos parecía llevar un peso diferente ahora. Si Patricia hubiera seguido con su plan de venganza, el caos se habría apoderado del lugar. Armando, humillado ante la familia, habría salido dando un portazo, incapaz de enfrentar las miradas de desaprobación. Marina, llorando, se convertiría en el blanco de todos, incluyendo a la madre, quien, atónita, la cuestionaría: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana, Marina? La traición habría sido expuesta, y la familia estaría destrozada. Las noches serían largas, y aunque Patricia se hubiera sentido vengada en el momento de la revelación, ahora se enfrentaría al vacío. Había conseguido lo que quería, pero ¿a qué precio? Pensé que esto me traería paz. Patricia se confesaba a sí misma, en voz baja, mientras miraba su reflejo en el espejo. Pero todo lo que quedó fue silencio. El dolor en sus ojos era evidente. Las visitas de su madre se volvieron escasas, y Marina había desaparecido. Armando intentó acercarse algunas veces, pero la culpa era un abismo imposible de cruzar. Patricia ahora entendía lo devastador que podía ser el deseo de venganza. Había ganado la batalla, pero había perdido todo a su alrededor. Por otro lado, si Patricia hubiera optado por la redención aquella noche, los desenlaces habrían sido diferentes. La traición habría permanecido en secreto, pero no sin repercusiones. Patricia decidió confrontar a Marina en un momento privado, lejos de las miradas juzgadoras de la familia. ¿Por qué hiciste esto, Marina? Te amaba como a una hermana. Su voz, quebrada, resonaba en la sala mientras Marina, con lágrimas en los ojos, intentaba explicarse. No sé qué pasó, Patricia, fue un error, una debilidad. Me odio por eso, murmuraba Marina, su voz llena de remordimiento. Y ahí, en ese momento, Patricia comprendió que la venganza no borraría el dolor.
Por el contrario, solo lo perpetuaría. Armando, por su parte, buscaba una reconciliación, pero Patricia sabía que no había retorno. Podría perdonar, pero no olvidar. Seguiré adelante, Armando. Y espero que tú también encuentres tu camino, lejos de mí. Su voz era firme, más decidida que nunca. Su madre, quien siempre había sido la figura de fuerza silenciosa, acogía a ambas hijas, sin tomar partido, pero dejando claro que las heridas de la traición eran demasiado profundas como para ser ignoradas. El perdón es una elección difícil, Patricia le decía a su madre, sentada a su lado. Pero quizás sea la única manera de seguir adelante sin dejar que este dolor te consuma. La decisión que Patricia tomó aquella noche llevó a un camino de reconstrucción. Con o sin Armando, con o sin Marina a su lado, Patricia comenzó a entender que su resiliencia no estaba en destruir a los demás, sino en levantarse de entre las cenizas. Las cicatrices emocionales eran profundas, pero cada día era una oportunidad para sanar. Sola, Patricia caminaba por la playa, sintiendo el viento en su rostro. Sonreía, una sonrisa ligera que traía consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Patricia eligió no ser definida por la traición, sino por la mujer en la que se había convertido tras todo aquello. Su historia, de una forma u otra, era de superación. Y mientras las olas del mar borraban las huellas en la arena, Patricia sabía que, aunque el pasado no podía ser cambiado, el futuro aún estaba en sus manos. La vida nos desafía con elecciones, especialmente cuando somos heridos por la traición. La venganza puede parecer una salida, pero, al final, solo prolonga el sufrimiento y nos aísla. Optar por el perdón no es ignorar el dolor, sino liberarnos de él, eligiendo un futuro donde la paz prevalece sobre el rencor. Este camino es de autoconocimiento, una jornada que nos enseña a transformar el sufrimiento en fortaleza. Al perdonar, elegimos no ser rehenes del pasado, sino arquitectos de nuestra propia libertad, moldeando un futuro que refleja la persona que queremos ser. No olvides suscribirte y darle like al video para que no te pierdas ninguna de las emocionantes historias que compartimos aquí en La Vida en Historias. Únete a nosotros en este viaje de fe, coraje y esperanza.